Muy buenos días, amados hermanos. Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Hoy es un día especial. Hoy vamos a tocar un tema que es crucial en nuestra vida cristiana y es derrotando el pecado. Muchas veces nosotros lidiamos todos los días con situaciones adversas, el pecado, la dificultad, la adversidad que muchas veces viene a atacarnos. Una cosa que he visto a través de los años es cómo el cristiano sufre tanto y cómo el cristiano decae tanto en su vida emocional y en su vida espiritual, pero es por una sola razón, por el pecado. Lo único que nos hace a nosotros, lo único que nos derrota a nosotros, lo único que nos vence, lo único que nos sumerge nuevamente en las cuestiones del mundo es el pecado. Muchas personas han conocido del Señor, muchas personas se animan y dicen: yo voy a buscar de Dios, y tomamos el impulso para buscar del Señor. Pero vienen las adversidades y viene la dificultad del pecado, cae la persona en el pecado, cae en la circunstancia y automáticamente se olvida del camino del Señor. ¿Cuántos ministros, cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántos salmistas quizás iniciaron con el Señor, que quisieron avanzar en la obra del Señor, pero a causa del pecado, el pecado los derrumbó? ¿Cuántos ministerios caídos? Hace años, cuando comenzamos nuestra iglesia cristiana, había alguien que nos bendecía a través de la alabanza y no teníamos un grupo de alabanza, pero había una persona que cuando cantaba, cuando tocaba el instrumento, el piano, era un pianista, hermanos, hacía estremecer. Los demonios salían, amados hermanos, del ministerio tan poderoso que tenía ese joven. Y escucharlo cantar, hermano, era algo sorprendente. Yo le decía a él, usted tiene mejor voz que Marcos Witt, tiene más unción que cualquier otra persona. Pero el pecado que había en él no le permitía avanzar. El pecado que en él no le entregó al Señor, no le permitió avanzar. Después de un tiempo me di cuenta de que terminó tocando o usando su don en un restaurante secular. Tocaba en un restaurante del poblado piano mientras las personas almorzaban. Qué triste es ver ministerios y qué triste es ver personas con tanta unción, con tanto talento, con tanto de Dios, y tener que devolverse al mundo, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes una palabra que quiero que vayamos y derrotemos en este día al pecado. Que el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que nosotros podamos ser aquellos que derrotan el pecado, que aquellos que derrotan la maldad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Solamente vamos a estar en ese texto. Vamos a estar meditando y vamos a estar en esa porción de la palabra. Jesús dijo: todo el que quiera venir en pos de mí. Si usted es un seguidor de Jesús, si usted quiere ir en pos de Jesús, si usted quiere caminar el camino que Jesús caminó, usted necesita ser una persona diferente en la forma de vivir. Y no es el hecho de que ahora soy cristiano, entonces ya cambié de religión, entonces ya... No, es el hecho de que caminar con Jesús tiene unas exigencias precisamente
para no ser derrotados por el pecado. Y mire la primera exigencia que dice Jesús: niéguese a sí mismo. Una de las cosas por las cuales fallamos en nuestra vida cristiana es porque seguimos siendo los mismos, amados hermanos. Usted conoce al Señor a los 20, a los 30 años, a los 40 años, a los 10 años, pero a la final seguimos siendo el mismo tipo de persona. A la final seguimos siendo aquellas personas llevados por su parecer. No nos negamos a nosotros mismos, sino que a mí me gusta esto, a mí me gusta el baile, me gusta la rumba, me gusta ver esto. Y no nos negamos a nosotros mismos, sino que le permitimos a la carne, le permitimos a nuestras emociones que hagan y deshagan dentro de nosotros. Y aquí es donde viene un desbordantes. Y aquí es donde cuando nosotros no nos negamos a nosotros mismos, entonces vienen las aflicciones. Y entonces ustedes pues está dando golpes en la cabeza, y yo porque soy tan pecador, y yo porque no avanzo, y yo porque no crezco en la vida cristiana. Quizás tiene que revisar muy bien si verdaderamente se está negando a usted mismo. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Es negarnos a nuestra glotonería, es negarnos a nuestras pasiones, es negarnos a nuestros deleites, a nuestra carnalidad, a nuestros pensamientos mundanos. ¿No se ha dado cuenta que el enemigo envía dardos y envía circunstancias difíciles para que usted y yo caigamos en todo momento? Muchas veces necesitamos tener autocompasión de nosotros mismos. Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús iba a ir a la cruz del Calvario, le dijo: no, maestro, ten compasión de ti mismo, le dice Pedro a Jesús. ¿Y Jesús qué entendió? Jesús entendió que que esa palabra de autocompasión, esa palabra de que salió de la boca de Pedro, no era de un hombre, era un pensamiento satánico, era un pensamiento que quería detener la obra del Señor. Nosotros a veces no queremos negarnos a nosotros mismos, sino que en todo momento necesitamos hacer nuestra voluntad a nuestra manera. Mire una cosa, amados hermanos, ¿cuántas veces pecamos por no callar? ¿Cuántas veces ofendemos a las personas que nos rodean porque tenemos que decir lo que pensamos y lo que creemos que es correcto? Y muchas veces ofendemos a las personas que amamos, a las personas que están a nuestro alrededor, porque creemos que estamos haciendo lo correcto. Hermano, niéguese a sí mismo. No siempre usted tiene la razón, y no siempre la razón es para pelear o para discutir o para ofender a las demás personas. Muchas veces cuando creemos tener la razón en nuestra vida, entonces vamos con ímpetu y arremetemos con las personas que amamos y que queremos. No, amados hermanos, la razón es para exponerla, para que la otra persona reflexione, para que la otra persona pueda entrar en, como dice la palabra, en razón. Pero nosotros no podemos vivir en contienda. Nosotros no podemos seguirle dando rienda suelta a nuestras emociones y a lo que está dentro de nosotros. No, amados hermanos, hay un principio hoy establecido y es negarnos a nosotros mismos, negar nuestra forma de ser. Si esto desagrada al Señor, si esto que estoy haciendo no agrada a mi Padre, entonces debo de abandonarlo, debo de dejarlo. Negarnos a nosotros mismos, amados hermanos, porque si seguimos siendo el mismo tipo de persona, nunca estamos siguiendo a Jesús. Y esto es un engaño, esto es un autoengaño. Creemos que a veces por ir a la iglesia, ofrendar, por ser buena gente, creemos que estamos obedeciendo
o creemos que estamos en lo correcto con Dios. Pero la palabra es clara, amados hermanos, y necesitamos negarnos. No porque yo sea el ministro de la palabra del Señor puedo hacer y deshacer. No, amados hermanos. No porque alguien sea el salmista de la iglesia tiene el derecho, o porque Dios lo usa, tiene el derecho de vivir la vida a su antojo, a su manera, a su amaño, dándole rienda suelta a sus deseos. No. La vida cristiana demanda de nosotros estar sujetos a la voluntad de Dios y no a la voluntad de la carne. La vida cristiana demanda estar sujetos a la voluntad de Dios y no a la voluntad de la carne. Cuando usted le da rienda suelta a su carne, usted no está obedeciendo a Dios. Cuando usted le da rienda suelta al pecado, usted no está obedeciendo a Dios. Y escúcheme una cosa, amados hermanos, no se engañe, porque todo el que peca tiene un lugar especial en el infierno. A veces en estos tiempos ya muy poco se habla del infierno. En estos tiempos nadie quiere escuchar esa palabra. Incluso hoy la temática y lo que los eruditos y los teólogos dicen es que no se toque esos temas. Pero es inevitable, amados hermanos, porque es el lugar donde van todos aquellos que no hacen la voluntad del Señor, todos aquellos que no están sujetos a la voluntad de Dios. Entonces, lo primero, amados hermanos, niéguese a sí mismo. Si su vida sigue dándole rienda suelta a su voluntad, a su forma, a su manera, entonces su vida va a terminar en el lugar de perdición. Por eso este es el tiempo que Dios nos está permitiendo para que reflexionemos. Este lugar donde Dios nos ha puesto para que estemos en casa, para que estemos con mucho tiempo para reflexionar, podamos pensar qué estamos haciendo con nuestra vida y qué cosas debemos de cambiar. ¿Qué cosas debes de estructurar para agradar al Señor? Hay cosas que tenemos que dejar, amados hermanos, ambiciones, avaricias, codicias, engaños, blasfemias. Hay personas que son mentirosas y creen que así Dios la va a amar. Hay personas que están en adulterio y piensan que viven una vida correcta y no, amados hermanos, necesitamos cambiar. Creo que este es el tiempo que Dios nos está permitiendo para cambiar, amados hermanos. Segundo, que es el segundo principio. El primero es niéguese a usted mismo, niéguese. Lo segundo, amados hermanos, dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una palabra que me ha confrontado mucho durante este tiempo es esta. La cruz del Calvario no solo fue para ver a Cristo ahí en la cruz, sino que también cada uno de nosotros debemos morir. Es el ejemplo de la cruz, es el ejemplo de que también nosotros necesitamos ser crucificados. ¿Cómo así, pastor? Nosotros necesitamos morir. Nosotros necesitamos crucificar nuestro pecado allí. La cruz del Calvario, dice las Escrituras, que Jesús llevó todos nuestros pecados, nuestras dolencias y llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es símbolo de victoria, amados hermanos, porque allí venció Jesucristo en la cruz, exhibiendo públicamente, amados hermanos, en obediencia al Padre, que fuimos redimidos del pecado y de la muerte. Pero la pregunta es, ¿ya usted fue crucificado? ¿Ya usted fue a la cruz del Calvario a entregar sus pecados? ¿Ya usted
caminó en pos de Jesús hacia la cruz. Yo no sé qué evangelio nos han enseñado. Compartía con alguien hace días, una persona de mucho dinero, y me decía: pastor, yo creo que la vida cristiana no es como lo dice la Biblia. La vida cristiana no es como lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo? A veces lo queremos ver a nuestra forma y a nuestra manera, amados hermanos. Entonces me decía que es que uno puede vivir a su forma, que de todos modos Dios lo bendice. Las personas que tienen opulencia, o las personas que tienen dinero, tienen un concepto equivocado de la Biblia muchas veces, porque creen que porque están siendo prosperados es porque Dios los está bendiciendo y que ellos están haciendo lo correcto. Y muchas veces no sucede así. En otras ocasiones sí puede suceder así. Dios puede bendecir a las personas cuando están haciendo lo correcto. Pero, amados hermanos, la Biblia es la fuente que nos enseña el camino correcto. Por eso dice que las Escrituras es como espada de dos filos. La espada de dos filos simboliza dos cosas: un filo para morir y el otro filo para vivir. En el filo para morir, amados hermanos, se encuentra la cruz. Ahí debemos caminar hacia la cruz. Porque si usted no está aferrado, muriendo a los deseos carnales de su vida, a los deseos carnales, a los deseos emocionales, a los deseos del mundo, a los deseos que Satanás le está colocando en su vida, entonces, amados hermanos, su vida va a ser una vida coja. Va a ser una vida cojeando en un camino de tanta purificación y de tanta santificación, amados hermanos. Necesitamos verdaderamente ir a la cruz del Calvario, pero en ese caminar de ir a la cruz nos da temor, nos da miedo. A veces creemos que porque estamos yendo a la cruz nos va a pasar de todo, amados hermanos. Pero lo mejor que nos puede pasar es que estamos derrotando al pecado. Cuando usted camina hacia la cruz, está diciendo: yo voy a derrotar el pecado en mi vida. Aferrarnos a la cruz, amados hermanos, es decir, no quiero soltarme de ti, Jesucristo. No quiero soltarme de aquello que me estás enseñando para vencer la vida. Necesitamos ir a la cruz. Necesitamos aferrarnos a ese sacrificio que Jesús dio en la cruz del Calvario. No podemos seguir una vida cristiana, amados hermanos, cojeando. No, basta. Basta ya, amados hermanos. No podemos seguir viviendo una vida cristiana que no le agrada al Padre. No, basta de eso, siervo y sierva de Dios que me está escuchando en esta mañana. Dios necesita hombres íntegros. Necesita hombres como José, como Daniel, como Samuel. Hombres que caminen en integridad. Hombres que se aferren al llamado de Dios. Hombres que caminen, mujeres que caminen como verdaderas redimidas por la sangre del Cordero de Dios. A veces olvidamos cuántas cosas nos ha perdonado el Señor. A veces seguimos caminando bajo la miseria y bajo el pecado, amados hermanos. Y encuentra uno hermanitos y les dice: hermano, ¿y por qué no ha vuelto a la iglesia? Ay, no, pastor, es que en la iglesia me miraron feo, no me dieron la silla que siempre me gustaba a mí. Mentira, siempre hay una excusa para no buscar del Señor. Siempre hay una excusa para apartar de usted. Y muchas veces hacemos de la sangre de Jesucristo vana, porque no queremos obedecer. Esta es la verdad. Y entonces en ese no querer obedecer, en querer hacer nuestra voluntad,
en el no querer ir a la cruz del Calvario, entonces sacamos miles de pretextos, vemos miles de dificultades para no acercarnos a Cristo. Pero eso es simplemente, amados hermanos, consecuencia del pecado que mora en nosotros. No le eche la culpa a nadie de su vida espiritual. Muchas veces llegamos con estupideces como esta. Es que yo no voy a la iglesia porque el pastor no me llamó. Vea, pasé la cuarentena y el pastor ni siquiera me dijo un hola. Yo por eso no vuelvo más a la iglesia. Yo no vuelvo más a la iglesia ni quiero buscar más de Dios porque el hermanito, la hermanita, el primo, el tío, el sobrino no me visitó. Y eso, amados hermanos, perdone la expresión, pero son simplemente excusas y estupideces que nos metemos en la mente para justificar nuestro pecado y para justificar nuestra condición pecaminosa, carnal y diabólica, amados hermanos. Ten compasión de ti mismo, le dijo Pedro a Jesús. Y Jesús sabía que ese pensamiento autocompasivo, a ese pensamiento de excusas, solo lo puso Satanás en el pensamiento de Pedro. Así que hoy es un día para derrotar el pecado. Hoy es un día para negarse a sí mismo y para ir a la cruz. Es la única forma, amados hermanos, de agradar al Padre. Es la única forma de llamarnos cristianos, si es que verdaderamente lo somos. Y es negándonos, muriendo, crucificando nuestros pecados, crucificando nuestra maldad, nuestros pensamientos. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios que está escuchando este mensaje? ¿Hasta cuándo, hija de Dios, seguirás vagando en el océano de pensamientos perversos, en el océano del pensamiento del deleite? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que Satanás siga siendo de nuestra mente un nido de corrupción? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros deseos sigan ofendiendo la gracia y pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir, amados hermanos? Si el cambio no sucede ahora, que estamos en casa, que estamos reflexionando, que hemos sido tan vulnerables frente a las situaciones, ¿cuándo va a suceder su cambio? ¿Cuándo va a negarse a sí mismo? Si es ahora que estamos viendo que no somos nada, ricos, pobres, altos, bajos, morenos, flacos, gordos, lo que sea, estamos guardados por una pandemia. Hemos visto que hemos sido vulnerables y que necesitamos de Cristo, que necesitamos del Señor, amados hermanos. Que necesitamos su luz inmarcesible alumbrando nuestro ser. ¿Sabe qué hay alrededor del Sol? Los científicos en medio de un lugar que necesitaba tanto de él. Oscuridad y frío. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Colocó el Sol trayendo calor y luz, símbolo de Jesucristo. En el corazón donde Jesucristo no alumbra, lo único que puede existir ahí es soledad y frío, oscuridad. Y por eso muchas veces vivimos aburridos con nosotros mismos. Por eso muchas veces no le vemos el sentido a la vida. Por eso es que muchas veces la vida cristiana se convierte en una vida monótona, en una vida sin sentido, en una vida sin pasión, porque no hemos permitido que la luz inmarcesible de Jesucristo alumbre nuestro corazón. Porque no se lo hemos permitido. ¿Sabe por qué no se lo hemos permitido? Porque seguimos viviendo nuestra vida a nuestra manera. Porque no le entregamos áreas a Dios, todas las áreas a Dios.
porque queremos ser autónomos de nuestra propia vida, porque no queremos sentirnos guardados por los brazos del Padre, sino que queremos decirle al Padre: no, Señor, esto que yo he conseguido es mío. Y nos mofamos diciéndonos: todo esto es mío, esto lo logré gracias a mis pensamientos, gracias a mi fuerza, gracias a mis capacidades. Y olvidamos que el Señor es el dueño de todo. Si usted hoy ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo, si usted hoy ha notado que su vida es una vida quizás de tristeza, de angustia, de dolor, de pecado, todos pecamos, no hay nadie libre. Por eso esta porción de la palabra, esta porción de la palabra nos lleva a derrotar el pecado. La forma de derrotar el pecado es negándonos a nosotros mismos. Niéguese a sí mismo y vaya a la cruz. Tome su cruz y siga a Jesucristo. Lo tercero que tiene que hacer, después de haber recibido a Jesucristo, es seguirlo, caminar el camino que Él caminó, en obediencia a Él. Pero si hoy su vida se siente triste, se siente que eres infeliz, que la felicidad no ha tocado su vida, se siente una vida desértica, que no tienes amor, se siente una vida que no tiene, que su corazón le falta algo, yo le quiero invitar en esta mañana para que le invites a Jesucristo a morar a tu corazón. Si usted lleva 5, 10, 15 años en el Evangelio, pero todavía sigue sintiendo vacíos en su vida, si todavía sigues pecando voluntariamente, le invito a que hoy se arrepienta, que hoy vaya a la cruz de Cristo y que le digas al Señor: ya no quiero más esta vida pecaminosa. Hoy es un buen tiempo para que recibas a Jesucristo, para que así como el sol alumbra en un lugar de oscuridad y de frío, hoy la luz de Jesucristo alumbre su ser, alumbre lo más profundo de su corazón. No juegue más a ser cristiano, no juegue más a ser cristiano. De nada sirve. En la vida cristiana, en la Biblia, están los que son y los que no son. Esto no tiene otro simbolismo. Cuando uno se acerca a la Biblia, a la palabra del Señor, usted encuentra quiénes son y quiénes no son cristianos. Pero hoy nos estamos creando un pensamiento y diciendo: es que Dios me ama así, es que Dios me ama a mi manera, es que Dios me ama a mi forma, es que Dios me ama con todos mis pecados. Dios ama al pecador, pero no ama tu pecado. Y es ese pecado el que está usando Satanás. Está usando Satanás para hacerte caer 1, 2, 3, 4 y cientos de veces. Así que hoy es tiempo de negarse a sí mismo. Cierre las puertas que había abierto para Satanás y comienza a buscar y a seguir al Señor como Dios demanda. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Cristo. Quiero orar en esta mañana por usted. Quiero que, sin importar cuántas personas pueden estar a tu lado, usted pueda hoy extender las manos hacia acá, extender las manos en señal de: yo quiero recibir esa luz, yo quiero recibir ese fuego del Señor. Y que usted en esta mañana pueda recibir al Espíritu de Dios entrando, morando contigo. Así que con sus ojos cerrados, extendiendo sus manos aquí en familia, donde esté, con quien esté, dígale al Señor hoy: Señor Jesús, yo necesito que vengas y mores en mi corazón.
Quizás mi corazón es como un espacio tan vacío, Señor, donde solo hay frío, donde solo hay soledad, donde solo hay tristeza, donde solo hay angustia. Dígale al Señor las palabras que son. No le den pena, no le dé temor. Dígale, Señor, soy miserable, soy culpable, soy vil. Dios necesita oír que estamos arrepentidos. Y dígale hoy, Jesucristo, te necesito. Necesito que entres y que mores en mi vida, en mi corazón. Necesito que llenes el vacío que el mundo ha dejado ahí, Señor. Que el pecado ha dejado ahí. Ven e ilumina con tu luz inmarcesible mi corazón, Señor. Ven y llena mi vida con tu fuego y con tu amor. Te lo pido, mi Señor Jesús. Ven y entra a mi ser. En el nombre de Jesús. Hoy sean todos guardados y prosperados. Hoy sean todos guardados y protegidos. Hoy sean todos guardados y llevados a la presencia del Señor. Amados, recuerde el texto de hoy. Mateo 16:24. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un buen día para todos. Dios les bendiga.